febrero de 1999, un grupo de excursionistas descubrieron por accidente una fosa improvisada a orillas del río Torbes en San Cristóbal, Táchira. En su interior se hallaban restos humanos, huesos, cráneos y vísceras envueltas en trapos, y varios cuerpos desmembrados en distintos grados de descomposición. La policía no tardó en llegar. A pocos metros del hallazgo, bajo una estructura abandonada, vivía un hombre de complexión delgada, cabello desordenado y mirada perdida. Su nombre era Dorángel Vargas Gómez, a quien pronto se le conocería como el Comegente. La noticia fue reportada por los diarios El Nacional y El Universal en febrero de 1999. Las autoridades hallaron al menos 8 cráneos, varias extremidades humanas conservadas en envases plásticos y partes blandas en estado de cocción. La escena ocurrió en el sector de la Guacamaya, a orillas del río Torbes, cerca de una zona transitada por deportistas y estudiantes. Nadie se imaginaba que allí operaba el caníbal solitario que desde hacía meses acechaba a las personas para alimentarse de ellas. Una vez se dio a conocer el hallazgo, el 6CPC comenzó una expedición del área. En cuestión de horas, dieron con un hombre que vivía en una choza improvisada. Lo encontraron con un cuchillo oxidado en la mano, cocinando en una olla de barro. Al lado tenía costillas humanas sazonadas con orégano silvestre. Dorángel Vargas había nacido en 1957 en Mérida. Según registros del Hospital Psiquiátrico de Peribeca, fue diagnosticado en su juventud con esquizofrenia paranoide. Pasó varios años internado, pero fue liberado por presunta falta de recursos y familiares responsables. Desde entonces vivía en situación de calle. Dormía en parques, terrenos baldíos o estructuras abandonadas. Robaba frutas y verduras para alimentarse, pero también comenzó a probar carne humana por curiosidad. En sus declaraciones recogidas por el 6CPC, Vargas aseguró que la carne humana era más suave y más gustosa que la de los animales. Asimismo, declaró que nunca llegó a alimentarse de mujeres, niños o ancianos, solo de hombres, debido a su mayor complexión muscular. Para ese entonces, sectores del sistema de salud venezolano criticaron el abandono institucional de la salud mental en Táchira. La entonces defensora de derechos humanos, Ligia Bolívar, denunció en El Universal que Vargas nunca debió haber estado en libertad, porque era un paciente psiquiátrico de alto riesgo. El doctor Miguel Fortul, patólogo forense, afirmó días después del hallazgo en una entrevista que no se trataba de un asesino ritualista. Era un psicótico con impulsos antropofágicos. No había crueldad inconsciente, solo necesidad distorsionada. Sin embargo, en el expediente del 6CPC se documentaron rastros de violencia extrema, decapitaciones, cercenamiento de órganos y consumo por partes. Algunas víctimas fueron asesinadas con piedras, otras por estrangulamiento. Se aseguraron utensilios rudimentarios de carnicería artesanal. Durante el interrogatorio, Dorángel fue cooperativo. Explicó su método con una tranquilidad perturbadora. Usaba ramas, piedras o cuchillos viejos para atacar a sus víctimas, principalmente hombres en estado de calle que dormían cerca del río o caminaban solos de noche. Su primera víctima fue identificada como Cruz Baltasar Moreno, un hombre de 40 años que desapareció en junio de 1995 y cuyos restos fueron encontrados en la ribera del río Torbes, zona de cacería de Vargas. Una vez muertos, los descuartizaba. Conservaba las carnes en envases plásticos y enterraba los huesos para cocinar la carne a fuego lento. El 16 de febrero de 1999, Dorángel Vargas fue oficialmente detenido y trasladado a la sede del 6CPC. En su contra pesaban al menos 10 desapariciones registradas entre el 98 y el 99. Se le atribuyeron formalmente 11 homicidios. Sin embargo, y pese a la magnitud del caso, nunca fue enjuiciado. El Estado venezolano lo declaró inimputable por demencia, como consta en archivos del Ministerio Público. Fue recluido en el Hospital Psiquiátrico de San Cristóbal bajo custodia policial. Allí ha permanecido por más de 25 años, con restricciones y visitas limitadas. Con los años, Dorángel se convirtió en una figura casi mitológica. Algunos lo consideran un monstruo, otros un símbolo de la desatención del sistema de salud mental venezolano. En 2010, escapó por unas horas del psiquiátrico, según reportó El Universal, generando pánico colectivo en Táchira. Fue recapturado horas después por la Guardia Nacional. Organismos de derechos humanos han denunciado que el caso sigue siendo ejemplo de negligencia estatal, sin seguimiento, sin condena judicial y sin solución médica efectiva. Vargas no fue un asesino común.
Fue la mezcla mortal de abandono, enfermedad mental y brutalidad sin control. Y su historia sigue viva, no solo en expedientes judiciales, sino en el imaginario colectivo de un país que entre la locura y el olvido aún no sabe cómo narrar sus propios monstruos. Y este fue el caso de Dorángel Vargas, conocido como el Comegente. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como @. Nos veremos en una próxima edición.